Bien, hoy vamos a comentar el séptimo de los textos que entran en la Pau de Cantabria, que es el Manifiesto de Manzanares, de 1854. Como siempre, dedicamos unos minutos a leer el texto con atención. Bien, en la clasificación podemos comenzar señalando que se trata de una fuente primaria, que su naturaleza es circunstancial, dado que se trata del fragmento de un manifiesto político. Y en cuanto a la autoría, pues habría que matizar un par de aspectos. En primer lugar, el firmante es O'Donnell, Leopoldo O'Donnell, es militar y sabemos que pronto fundará la Unión Liberal, pero el redactor real del texto es Antonio Cánovas del Castillo. En este momento ambos son militantes del Partido Moderado, si bien críticos con la deriva del mismo. En cuanto al destinatario, pues como en cualquier manifiesto es el conjunto de la población, y la fecha y lugar es 1854, en el contexto de esa rebelión militar, protagonizada por militares como O'Donnell, precisamente, contra el gobierno moderado, contra el corrupto gobierno moderado. Como siempre, a esto le debemos dar un poco de forma. Ya en el análisis podríamos comenzar señalando la gran carga retórica que tiene todo el texto. Probablemente es algo inevitable, dada la naturaleza del mismo, pues se trata de un manifiesto que lo que busca es concitar apoyos para esa rebelión contra los moderados. Aquí podríamos aprovechar para aclarar, por ejemplo, esa referencia a Vicálvaro. Sabemos que hace referencia a la Vicalvarada, a esa batalla entre tropas gubernamentales y los amotinados, y pese a lo que dice el texto, sabemos que acabó con un resultado poco claro. De ahí precisamente la necesidad de este manifiesto. Esos militares buscan atraer apoyos. Podríamos mencionar también que con esa referencia a sacudirse el yugo de los tiranos lo que está haciendo es una referencia al gobierno moderado, aunque muchos de los que van a participar en este movimiento son moderados, también son críticos con esa deriva de los últimos años, ¿no? Un ejemplo podría ser esa cuasi dictadura tecnocrática de Bravo Murillo. Y la última línea en este párrafo, pues a lo que hace mención es a esa promesa de un verdadero sistema liberal y no como el que había en ese momento, que pese a las formas, el fondo, pues como hemos visto, era bastante corrupto. En el siguiente párrafo, lo que encontramos fundamentalmente son propuestas. Comienzan el párrafo mencionando que ellos son monárquicos, lo dicen, quieren la conservación del trono, pero rechazan la camarilla, es decir, ese grupo de personas del entorno de Isabel con fama de ser particularmente corruptas. Después mencionan dos leyes fundamentales, la ley electoral y la ley de imprenta. Sabemos que eran particularmente criticadas. La ley de imprenta era una ley muy censora, muy restrictiva, y la ley del sufragio lo que había establecido era un sufragio tan censitario, tan restrictivo, que en la práctica lo desvirtuaba. Después continúan con una promesa muy típica de cualquier momento, me da igual el siglo XIX que el XXI, la bajada de impuestos. En este caso podemos recordar que el sistema impositivo de la época, además de ineficaz, era bastante injusto y perjudicaba particularmente a las clases medias y bajas. Continúa mencionando otra de las corruptelas de los moderados, y era esa tendencia a ascender a sus partidarios sin tener en cuenta aspectos como los principios de igualdad, mérito, capacidad, que deben presidir la función pública. Posteriormente continúa con otra de las grandes críticas que se hacía a los moderados, que es ese carácter enormemente centralista. Cuando menciona que otorgarán a los municipios independencia local, aquí a lo que se refiere es a autonomía. El párrafo finaliza mencionando la promesa de volver a implantar la milicia nacional, que era particularmente querida por los progresistas. Vemos aquí que realmente lo que hay es un intento por parte de los autores del texto de ampliar sus apoyos. Aquí hay guiños a muchos sectores de la población, yendo probablemente más allá de lo que moderados como O'Donnell o Cánovas querían. El ejemplo sería la milicia nacional. A ellos no les gusta particularmente, pero son conscientes que necesitan el apoyo de los progresistas para hacerse con el poder. En el último párrafo lo que hay es una llamada a la organización, a constituir juntas para poder asentar esta revolución contra el Partido Moderado.
y mencionan también la futura convocatoria de Cortes Constituyentes. ¿Por qué sabemos que son constituyentes? Porque mencionan que será la propia nación la que fije las bases definitivas de la regeneración liberal. Traducido, serán unas Cortes las que creen una nueva Constitución. Una vez que tenemos claro todo esto, como siempre, la idea principal. Podríamos incidir en eso, en el carácter progresista de muchas de estas promesas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque buscan ampliar los apoyos para este movimiento. Los autores son básicamente moderados críticos, no son progresistas, pero necesitan el apoyo de los mismos para llegar al poder. En la tercera parte del comentario, como siempre, abordamos los antecedentes, contexto y consecuencias. En los antecedentes deberíamos dejar clara la naturaleza de la monarquía isabelina. Podemos explicar esa primera etapa, la década moderada, en la que ya se van a ver esas características que la van a acompañar durante la mayor parte de su reinado. El continuo recurso al falseamiento electoral, ese favoritismo hacia los moderados que les va a otorgar el poder casi permanentemente, las corruptelas. Acercándonos ya a los años inmediatos al manifiesto de Manzanares, pues podíamos incidir sobre todo en esa etapa de gobierno de Bravo Murillo, donde el autoritarismo va a ser aún más marcado. Y también es buen momento para señalar esas diferencias entre moderados y progresistas. Ya hemos visto que el texto lo van a elaborar moderados críticos, pero que en cierto modo lo que buscan es atraer a los progresistas. Para entender algunas de esas promesas y por qué chirrían un poco con la ideología moderada, convendría explicar esas diferencias. En cuanto al contexto, pues aquí podríamos hablar, por ejemplo, de esa Vicalvarada, ese movimiento, esa insurrección protagonizada por militares moderados críticos contra Isabel y que, pese al lenguaje triunfalista que utiliza el texto, sabemos que acabó más bien en tablas. De hecho, ese no éxito es el que lleva a los autores de esta iniciativa a crear este manifiesto con el objetivo de incrementar sus apoyos y poder conseguir el desplazamiento de los moderados del poder. Finalmente, en las consecuencias, podríamos hacer mención a que, tras el éxito de este movimiento, dará lugar al conocido como bienio progresista, en el que muchos de esos moderados críticos que van a acabar formando la Unión Liberal y los progresistas comparten el poder. No es necesario quizá extenderse demasiado, podríamos incidir en particular en lo más importante de esta etapa, que van a ser las medidas económicas que van a aprobar, como la desamortización de Madoz, y acabar señalando que acabarán perdiendo el poder y que la etapa final de la reina, aunque la Unión Liberal de O'Donnell va a tener un peso importante en los primeros años, finalmente acabará de nuevo en manos de los moderados y que volverán a caer en esa dinámica de un creciente autoritarismo, una creciente corrupción, que finalizará con la conocida como Revolución Gloriosa, ya en 1868, y que provocará la caída de Isabel II. Con esto tenemos un amplio panorama que nos permite enmarcar adecuadamente este texto.